Diversidad cultural. Nos referimos al término de diversidad cultural como la multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro de los grupos y sociedades y también entre ellos, lo que va a significar de alguna manera la inclusión de diferentes puntos de vista culturales en la organización o en la sociedad. Al referirnos a diversidad cultural, debemos tener en cuenta que se manifiesta no solo en las diversas formas que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad, mediante la variedad de expresiones a nivel cultural, sino también a través de distintos modos de creación, que puede ser artística, de desarrollo económico, afectiva, espiritual, entre otras. La diversidad cultural es consecuencia de procesos históricos, políticos, pero también sociales y económicos que han estimulado diferentes respuestas de adaptación por parte de los pueblos. Esto es, que se integran de alguna manera a la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, aprobada por la UNESCO a partir del 2001, se aprueba el día 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, y a partir de entonces se han llevado a cabo diversas campañas de difusión de dicha declaración con el objetivo de que se conozca a nivel mundial. Esto significa que los procesos se hacen más complejos cuando se dan encuentros entre culturas, lo que de alguna manera conlleva siempre a algún tipo de transformación. Las formas de expresión de la diversidad cultural son aquellas expresiones culturales que existen en un patrimonio cultural que se considera extenso y complejo, y son un conocimiento tradicional en el que especialmente se destacan la diversidad lingüística, la diversidad religiosa y la diversidad étnica, las cuales adquieren formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esto es, hay multiplicidad de formas que comprenden la historia, los grupos étnicos, las diferentes lenguas, las costumbres, las variadas tradiciones, la gastronomía, el arte, entre otras formas. Como rasgos distintivos de la diversidad cultural, vamos a encontrar la raza, la lengua, la religión, la gastronomía, arte y folclore e historia. Estas son características propias o peculiares de una cultura por la cual se define o se distingue de otras. En todo caso, las hace únicas. Un ámbito cultural es aquel que se encarga de promover dentro de una comunidad todo tipo de acciones o eventos que promuevan y resalten a la cultura que caracteriza a un pueblo. De alguna manera debe considerarse como el espacio configurado por el conjunto de estilos de vida y costumbres en un pueblo, época o grupo social. Siempre va a ser muy valioso comprender que un ámbito general en todo el mundo significa que la cultura debe desarrollarse y manifestarse de manera universal. Sin embargo, esto no significa que todo el mundo tenga las mismas costumbres o formas de expresión. Sin embargo, sí debe suponer que la obligación de las naciones es de promoverlas, apoyarlas y tenerlas como parte fundamental en la vida de sus pueblos. De ahí que se manifiesta principalmente en las lenguas, la educación, la comunicación y los contenidos a nivel cultural, la creatividad y hasta en los mercados, pero también en las representaciones artísticas de cada cultura o de cada país. La diversidad cultural puede ser considerada como el espacio para promocionar estrategias relacionadas con el desarrollo y la paz a nivel mundial por medio del diálogo intercultural.
Esto significa que es un proceso que abarca como tal el intercambio abierto y respetuoso de opiniones entre personas y grupos que de alguna manera van a tener diferentes orígenes, variadas tradiciones, múltiples religiones, lenguas, pero que todo debe darse en un espacio de entendimiento y respeto mutuo. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural es adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el día 2 de noviembre del 2001. Esta declaración aspira a preservar la diversidad cultural como un tesoro vivo y renovable, que debe de ser dinámico y que debe garantizar la supervivencia humana. De alguna manera, esta declaración insiste en que cada individuo debería reconocer el carácter de su identidad dentro de las sociedades. Esa es la única forma posible de preservar la diversidad cultural en dos dimensiones. La primera de ellas, el proceso evolutivo, y la segunda, como una fuente de expresión, creación e innovación. De ahí que surgen 4 apartados importantes. El primero, identidad, diversidad y pluralismo, que incluye los artículos 1, 2 y 3. La diversidad cultural y los derechos humanos, artículos 4, 5 y 6. La diversidad cultural y creatividad, artículos 7, 8 y 9. Y finalmente la diversidad cultural y solidaridad internacional, artículos 10, 11 y 12. ¿Qué te representa esta imagen? ¿La conoces? ¿Sabes cuál es su significado? La anterior imagen se llama Huipala. Significa símbolo de la vida en armonía. Esta no es una bandera, es un símbolo. Como tal está comprendida por 7 colores y 49 cuadrantes. Estos colores están basados en los colores del arco iris. Se manifiesta como un símbolo de las tradiciones, costumbres, alegrías y penas compartidas entre los pueblos. También el Huipala significa la doctrina del principio de universalidad, el espacio, el tiempo, la energía y la resurrección de la cultura en un todo. Originalmente se utiliza en los pueblos andinos de Bolivia y actualmente en Perú, Colombia, el norte de Argentina, Chile, sur de Ecuador y Paraguay. Proviene de un conjunto de palabras que forman la exclamación de triunfo como parte importante dentro de las culturas. Está formado por los colores diferentes y cada uno de los colores tiene un significado distinto. En medio siempre vamos a encontrar el color blanco como significado del desarrollo y transformación de cada uno de estos pueblos. Es importante que tengamos en cuenta que la diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio, que como hemos dicho, este espacio es compartido por un gran número de personas que son capaces de reconocerse, pero también de diferenciarse unas de otras. De ahí que existan países con cantidad de lenguas habladas en un territorio de forma variada. En el ámbito educativo, diversidad de apellidos y diversas culturas. En la gastronomía también encontramos diversidad de alimentos, cada uno distintivo de diferentes países. También se manifiesta la diversidad cultural en el cine, en la música, en las expresiones artísticas, como por ejemplo la pintura o el folclore. La diversidad cultural está basada en el respeto y la comprensión, y esta nos va a dar la oportunidad de ampliar el conocimiento y el entendimiento,
Esto es la tolerancia para con las personas de ideas y culturas diferentes que representan un avance en la sociedad y en la humanidad. El Fondo de Población de las Naciones Unidas tiene que ver también en el aspecto de la diversidad cultural, haciendo algunas recomendaciones generales para la población. Primero, considera que es importante invertir tiempo en conocer la cultura en la que nos desempeñamos como seres humanos, no nada más a nivel personal, sino también a nivel laboral. Conocer la cultura organizacional es valiosa para identificar cuáles son las situaciones que se dan dentro de ella. Se debe escuchar también a la comunidad lo que tiene que decir. Hay que demostrar respeto, fomentar la inclusión, pero también fomentar la capacidad que tiene la comunidad para poder desarrollarse y de esta manera poder manifestar lo que es su cultura. Finalmente, se deben de tomar en cuenta diversos aspectos con respecto a la diversidad cultural, considerándola como un valor fundamental en la construcción de un futuro que sea pacífico para la humanidad. De ahí que se deben de tomar en cuenta estos conceptos: diversidad, interculturalidad, multiculturalidad, región cultural, cultura, entre otros. La diversidad cultural es un rasgo indispensable de la vida democrática en la actualidad. Para que esta cultura se manifieste de manera eficaz, debemos saber que es un aspecto fundamental que se conoce como expresión. Por lo tanto, expresarnos es una necesidad que nos hace y nos ocupa a identificarnos, a diferenciarnos, y es una responsabilidad hacia los demás de forma libre, sin violación de derechos y manifestándonos primeramente en el exterior, ya que es lo que los demás perciben y nos ayuda a distinguirnos unos de otros.